Fueron apenas unos segundos, 37 para ser exactos, lo que tarda un auto en recorrer unos pocos metros desde las inmediaciones de un banco hacia la calle. Adentro viajaban dos delincuentes que acababan de asaltar la sucursal bancaria, pero no estaban solos. Habían obligado a 3 rehenes a subir con ellos. Uno conducía el auto bajo amenaza. La intención era huir cuanto antes del lugar y usar a los civiles como escudos humanos. Había cámaras de televisión por todas partes. Las negociaciones con los ladrones convertidos en secuestradores llevaban más de 20 horas y el clima ya estaba demasiado tenso. Cuando el Volkswagen Polo empezó a avanzar, ocurrió lo impensado. Una orden bastó para que la policía lanzara un diluvio de disparos sobre el vehículo. El momento se transmitió en vivo por la televisión. Era 1999 y el público argentino acababa de presenciar el momento culminante de lo que pasó a la historia como la masacre de Ramallo. El año 1999 marcó un momento clave en la historia reciente. Se vivía el fin de siglo, el último tramo del milenio. La expectativa por la llegada del año 2000 se mezclaba con algunos temores e incertidumbres. A nivel mundial sobrevolaba la sospecha de que al cambiar de año se desataría un catastrófico error cibernético que se conoció como problema del año 2000 o Y2K. En teoría existía un error que provocaría que todas las computadoras regresaran al 1900 y eso haría colapsar todo. El mercado bursátil, el incipiente Internet y hasta las estaciones espaciales. Todo parecía sumido en el caos, pero en Argentina existían otras tensiones. Era un año de elecciones presidenciales. El 25 de octubre, Fernando de la Rúa se convertiría en primer mandatario al frente de una alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso, poniendo fin a una década de hegemonía peronista encarnada en Carlos Saúl Menem. Pero un mes antes, en plena campaña electoral, ocurrió un hecho principalmente policial que sacudiría a la opinión pública. Levantaría también todo tipo de sospechas y hasta la teoría de que había una trama oculta directamente conectada con la cúpula política de la época. Pero para entender todo esto debemos situarnos geográficamente. Ramallo es una ciudad ubicada bien al norte de la provincia de Buenos Aires en los márgenes del río Paraná. En la actualidad cuenta con un circuito de miniturismo que es de especial interés para los amantes de los deportes náuticos. Villa Ramallo, a su vez, es una localidad ubicada dentro de ese partido y sus principales actividades económicas son el trabajo de campo, la agricultura y la ganadería. Su población no llega a las 12.000 personas y tiene un centro comercial con comercios típicos para una tranquila vida de pueblo en el interior bonaerense. Pero en la historia policial argentina, la ciudad quedó para siempre atada a un hecho de alto impacto: el catastrófico final de una historia que había captado la atención mediática durante casi un día y que se registró en todos los canales que transmitían noticias en esa época. ¿Quién ordenó disparar en exclusiva un documento sobre la tragedia de Ramallo con un reportaje que despeja la incógnita más importante? El testimonio de alguien que nos va a conmover hoy a las 7 de la tarde. En la mañana del 16 de septiembre, el Banco Nación había abierto sus puertas en lo que parecía una jornada totalmente normal. En toda la ciudad era por ese entonces el único banco. Recién 7 años más tarde, se inauguraría una sucursal del Banco Provincia. Entonces, todos los habitantes de esa y otras ciudades cercanas concurrían a ese lugar para hacer trámites mucho antes de la popularización de los teléfonos celulares y las aplicaciones bancarias. Pero el 16 de septiembre ocurrió lo impensado. Pocos minutos antes de que la sede abriera sus puertas al público, un cartero de la empresa Oca ingresó para dejar correspondencia en el banco y en ese preciso momento, 3 delincuentes entraron con él. Sus intenciones eran muy claras: acceder al tesoro para robar todo el dinero que albergaba la sucursal. El objetivo, según dijeron muchos años después, habían planificado aquel golpe para después comprar un campo con el dinero robado y dedicarse a plantar soja.
Sea como fuere, las cosas no salieron como habían planeado. Hubo un error de cálculos que resultaría clave. El tesorero a esa hora aún no había ido a trabajar y era él quien tenía las llaves y claves para acceder a la bóveda. Sin eso, los ladrones estaban atrapados en el edificio junto con las pocas personas que habían tenido la mala suerte de estar allí también. Hubo una testigo que al pasar por la misma cuadra vio el momento exacto en que los ladrones ingresaban y no dudó en dar aviso a la policía. Sin buscarlo, convirtió aquel robo comando que podría haber durado unos pocos minutos en una auténtica e interminable toma de rehenes. Otros testigos contarían después a la prensa que algo muy sugestivo ocurrió a pocos metros del banco en cuanto comenzaron a escucharse las sirenas policiales. Un auto que estaba estacionado cerca de la entrada a la entidad huyó del lugar a toda velocidad. Posiblemente se trataba de uno o más cómplices de los ladrones que los esperaban afuera para escapar en cuanto concretasen el robo y supieron antes de que sus cómplices que aquello sería una trampa mortal. Los delincuentes entonces estaban atrapados y sin posibilidad de escapatoria. Solo les quedaba retener en el interior del banco a todos los rehenes posibles y luego empezar a negociar. Durante las 20 horas que duró la toma de rehenes se dio una situación bastante insólita. Tanto los delincuentes como los rehenes hablaban con los periodistas a la par que con los negociadores oficiales de la policía. Chiche Helblum y Mariano Grondona, dos periodistas muy famosos de la televisión en los años 90 y décadas previas, dedicaron interminables horas de sus programas a sacar al aire en vivo las palabras de los ladrones. Durante ese largo día, dominado únicamente por esa noticia, los asaltantes se convirtieron en protagonistas. Martín Saldaña, Carlos Martínez y Javier Hernández dejaron en claro que su único interés era que les permitieran el acceso a la bóveda y que en cuanto tuvieran el botín, dejarían salir a los rehenes. Sin embargo, también repetían otra cosa. Estaban dispuestos a todo con tal de no volver a la cárcel. A medida que las horas pasaban, la tensión crecía. En las inmediaciones del banco había no menos de 300 policías, según afirmaban los medios, que vigilaban cada movimiento de los asaltantes. Hasta ese momento no mostraban intenciones de querer ingresar por la fuerza. Estaban jugando con fuego y un paso en falso podría desatar una tragedia. Fue Carlos Chávez, el gerente de la sucursal y devenido en rehén, quien dio una alerta que terminó siendo premonitorio. En sus propias palabras, la víctima dijo: «Espero que la policía no haga ninguna cosa rara. Hay TNT en las puertas del banco y aunque no conozco el tema, dicen que si llegan a hacer algo o a disparar un tiro, volamos todos». Chávez sabía de lo que estaba hablando. Los secuestradores lo obligaban a llevar explosivos colgados del cuello. Se trataba de un pan de trotil, más conocido como TNT, una barra sólida de color amarillento que era en realidad una mezcla de ácido nítrico sobre la base de un hidrocarburo y que es capaz de volar un edificio entero. En 1997, una nota publicada en el diario Clarín detallaba el funcionamiento del TNT y advertía que era posible la existencia de un mercado negro de estos explosivos a precio muy accesible para cualquiera. 2 años después, esto parecía confirmarse. El gerente Chávez era uno de los rehenes que más tiempo pasó dentro del banco, pero no estaba solo. Su esposa, Flora Lacabe, y el contador de la sucursal, Carlos Santillán, fueron 3 piezas claves de este rompecabezas y de quienes los ladrones no querían desprenderse. Parecían su boleto de salida a la libertad. En cierto momento, cuando la negociación se estaba empantanando y los delincuentes estaban realmente nerviosos, uno de ellos surgió una acción atroz: ejecutar a Flora Lacabe y arrojar el cadáver de la mujer delante de la policía. Así los obligaría a llegar a un acuerdo. Finalmente sus cómplices descartaron la idea y propusieron pensar en otro tipo de escape. Después de todo, en esas largas horas de diálogo con los negociadores, habían conseguido algunos avances y estaban cerca de alcanzar su objetivo. En las primeras horas los delincuentes habían tomado a 6 rehenes, pero ya cerca de la medianoche habían liberado a 3. Lo hicieron a cambio de las llaves del tesoro, pero aún les faltaba conseguir la contraseña para poder pasar y hacerse con la fortuna.
Según se supo, en ese momento en el banco había unos 30.000 pesos y otros 100.000 guardados en el tesoro. Mientras Saldaña, uno de los delincuentes, hablaba por teléfono con la policía, les hizo saber que estaban llegando al límite. En sus palabras, estaban jugados y la situación se estaba tornando insostenible. En ese momento, mientras él hablaba sobre una eventual rendición o la entrega de la clave, todo se precipitó. A bordo de un Volkswagen Polo que era del gerente del banco, los delincuentes salieron. Pero no estaban solos. Como escudos humanos, llevaban a los 3 rehenes para asegurarse de que la policía no abriese fuego. Pero pasó todo lo contrario. En 37 segundos se oyeron más de 200 disparos y 48 de esos tiros dieron en los autos, en los ladrones y también en los rehenes. Las cámaras de televisión y los fotógrafos de medios gráficos que estaban hacía horas apostados cubriendo la noticia fueron testigos directos de lo que luego se calificaría como una auténtica masacre. El auto avanzó algunos metros ya fuera de control hasta que se detuvo. El gerente del banco, a quien los ladrones habían puesto a conducir el auto, estaba muerto. Había corrido la misma suerte el contador y uno de los ladrones, Carlos Martínez. Los 3 cuerpos quedaron tendidos en el asfalto cuando la policía comenzó a registrar el interior del auto. Flora Lacabe de Chávez es la esposa del gerente del Banco Nación, sucursal Villa Ramallo, que fue asesinado el 17 de septiembre pasado y fue trasladada hoy a la policlínica bancaria para ser operada de su mano derecha. 5:30 de la mañana y en esta ambulancia que está dentro de la clínica oeste subida Flora Chávez para ser trasladada a Buenos Aires. El destino final será el policlínico bancario, donde la viuda del gerente del Banco Nación de Villa Ramallo será operada de uno de sus dedos, el dedo medio de la mano derecha, para recuperar movilidad y forma, ya que este dedo fue afectado por uno de los 3 balazos que recibió Flora Chávez. ¿Y qué pasó con Flora? La esposa del gerente aún estaba con vida, pero había recibido varios disparos. Distintas fotos la mostraron tendida en el suelo antes de ser atendida por los médicos. Cuentan los periodistas allí presentes que en ese momento se dio una de las secuencias más espeluznantes. Los policías se habían acercado al auto con la clara intención de rematar a los ladrones, pero no diferenciaban entre delincuentes y rehenes. En un momento, uno de los policías levantó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Flora. Estuvo a un segundo de accionar el gatillo, pero otro oficial le gritó: «¡Boludo! ¡Es la señora!». Flora acababa de salvar su vida de milagro por segunda vez en muy pocos minutos. Tenía heridas en las manos y en las piernas, pero al lado de la matanza que se había desatado a su alrededor, era un milagro que siguiera viva. Poco después de los disparos, la zona fue desalojada por parte de la policía y todos los periodistas debieron alejarse varias cuadras. Aún quedaban muchísimas preguntas por responder, a la vez que desde los canales de televisión analizaban el crudo de las filmaciones que mostraban los disparos. A los diarios empezaban a llegar los rollos de fotografías para revelar, y en todo ese material irían surgiendo nuevas evidencias para armar este rompecabezas. Nada de lo que decía la policía por esas horas parecía alcanzar para explicar ni mucho menos justificar tantas muertes. Uno de los aspectos que resultaba más crucial era entender el motivo que había llevado a los ladrones a salir en medio de ese mar de policías. Se decía que Martín Saldaña, el ladrón que había estado hablando con los negociadores y no subió al auto, estaba provocando una distracción para que los demás escaparan. Otras versiones llegaron a decir que él también salió dentro del auto, pero que estaba vestido con un chaleco antibalas y por eso sobrevivió. Sin embargo, algo muy oscuro estaba por ocurrirle a ese ladrón de 24 años y que terminaría por sepultar la posibilidad de conocer algún día toda la verdad. A Saldaña lo llevaron de inmediato a la comisaría 2 de Villa Ramallo y lo encerraron en una celda a la espera de que fuese interrogado o requerido por el juez. Pero no llegaría a decir nada, porque al día siguiente se difundió una noticia por demás inquietante. Saldaña se había suicidado.
En los primeros informes periodísticos que se hacían eco de la versión oficial de la policía, se decía que el joven delincuente se había ahorcado utilizando la tela que recubría un colchón de aquel calabozo. Pero quedaban muchos aspectos sin responder, ya que nadie podía explicar cómo había hecho para romper la tela, si al ingresar lo había hecho con apenas unas pocas prendas de ropa y debía estar permanentemente custodiado. Este misterio tardaría varios años más en resolverse y terminó siendo una respuesta a medias. La masacre de Ramallo generó tal impacto que otras de sus consecuencias fueron mucho más inmediatas. La policía había quedado en el ojo de la tormenta y lo que la justicia tendría que responder antes que nada era quién había dado la orden de abrir fuego sobre el auto en el que iban 3 inocentes. La lupa empezó a ponerse sobre el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo por haber estado al frente del operativo de negociación, pero también porque existían ciertos rumores que hacían sospechar de un mal manejo de la crisis. El presidente del Banco Nación había afirmado que en cuanto supo de la toma de rehenes en la sucursal de Ramallo, le había hecho llegar al juez las claves necesarias para que los delincuentes accedieran a la bóveda y pusieran fin a la toma. Sin embargo, ese dato nunca llegó a los delincuentes y extendió por casi un día entero el tenso diálogo entre las partes. ¿Por qué el juez no había permitido a los ladrones obtener el dinero y poner a salvo a las personas que tenían cautivas? Allí se desprende un misterio con ribetes de teoría conspirativa que analizaremos en breve. A modo de adelanto, basta decir que Villafuerte Russo se había hecho muy famoso cuando en 1995 recayó en su juzgado la investigación por la misteriosa muerte de Carlos Menem Jr., el hijo del entonces presidente del mismo nombre, y que hasta el día de hoy no ha quedado esclarecido si se trató de un accidente de aviación o un atentado. Pero volviendo a la masacre de Ramallo, quedaban aún por determinar las responsabilidades policiales. Como consecuencia casi inmediata renunció el ministro de Seguridad bonaerense, Osvaldo Lorenzo, y se determinó la disolución del Grupo Geo, que había estado a cargo de la operación. La sigla hacía referencia al Grupo Especial de Operaciones de la Jefatura Departamental, que en teoría se encontraba especialmente entrenado y capacitado para actuar ante situaciones de extrema tensión y violencia. Sin embargo, en esta oportunidad había quedado demostrado que el uso desmedido de la fuerza derivó en una tragedia totalmente evitable. En los meses posteriores a la masacre y mientras avanzaba la investigación propiamente dicha, cambiaron por completo los protocolos de acción ante las tomas de rehenes, que eran un hecho relativamente habitual en un país convulsionado por la creciente inseguridad y colapso económico. A partir de entonces, se definió que las fuerzas de seguridad nunca debían abrir fuego para poner fin a un hecho de esas características y que debía ser una prioridad absoluta proteger la vida de los rehenes, inclusive si eso implicaba que se concretara el robo o que los delincuentes se escaparan. El punto crítico estaba en evitar más muertes de inocentes bajo balas policiales. Para atrapar a los ladrones, siempre había tiempo en las investigaciones posteriores. Pero las cosas se complicaron más cuando empezaron a surgir fuertes sospechas de una complicidad entre la policía y los propios ladrones que habían protagonizado el golpe al banco de Villa Ramallo. Una de las primeras en hablar de esa posible conexión fue Flora, la única rehén sobreviviente. Apenas recuperada de sus heridas, la mujer estaba bajo un terrible shock emocional. Había vivido un infierno y para colmo tenía que lidiar con el duelo por la violenta muerte de su esposo. A pesar de todo, declaró en varias oportunidades y dijo algo que levantó todo tipo de sospechas. En el auto que habían usado los delincuentes para salir con los rehenes del banco, había un bolso de color marrón. Dentro de él, Flora afirmaba que había guardado una escopeta y un handy policial. ¿Qué implicaba esto? Si los ladrones tenían un walkie-talkie de la policía conectado a la frecuencia de las fuerzas, ellos habían estado escuchando en todo momento el diálogo de los oficiales. Es decir, tenían acceso ilimitado a las órdenes y estrategias que se desplegaban para contener la toma de rehenes. Y había solo 2 maneras posibles de que los ladrones accedieran al aparato: que lo hubieran robado anteriormente o que algún policía se los hubiese facilitado.
Esta última teoría empezó a cobrar fuerza cuando apareció en escena un policía llamado Aldo Cabral. Este cabo primero del Comando Radioeléctrico de San Nicolás tenía varios elementos que levantaban sospechas. En su casa encontraron pruebas que apuntaban a su clara participación en la planificación del ataque y se llegó a determinar que había sido él quien le había entregado el handy a los ladrones poco antes del asalto. ¿Y qué había sido del bolso del que habló Flora? Una de las cientos de fotografías que hicieron los reporteros gráficos tras aquella lluvia de balas mostró la inquietante imagen estática de un policía de espaldas que cargaba justamente un bolso como el que describía la esposa del rehén asesinado. El agente en cuestión fue identificado como el cabo Alberto Agustín Castillo y fue detenido en las horas posteriores a la masacre para determinar qué hacía con ese bolso y dónde había ido a parar. Lamentablemente este punto de la historia fue un auténtico callejón sin salida. Aunque Flora insistía que allí estaba la prueba más clara de la conexión entre la policía y los ladrones, el bolso nunca fue encontrado. Castillo quedó libre por falta de pruebas en su contra y la policía llegó a instalar la versión oficial de que ese bolso era en realidad del policía y que adentro había municiones para su arma reglamentaria. Se dijo también que no era el mismo bolso que Flora había mencionado. Esa y muchas otras cosas generaron dudas que persisten hasta el día de hoy. Muchas cosas empezaron a hacer ruido en torno a la masacre. No solo era difícil determinar quién había dado la orden concreta de disparar sobre el auto, sino que algunas inquietantes cuestiones empezaban a ensuciar la investigación. Algunos estaban convencidos de que la toma de rehenes ocultaba algo más, que existía una trama oculta mucho más siniestra para explicar aquella escalada de violencia y el aún dudoso suicidio de uno de los ladrones. Uno de los primeros en notar que algo olía mal en todo ese caso fue el fotógrafo Jorge La Rosa, enviado del diario Página 12 para retratar los momentos de la tensa negociación. Finalmente, La Rosa había sido testigo privilegiado del momento en que las fuerzas de seguridad acribillaban el auto. Él fue justamente quien sacó algunas de las fotos que permitieron determinar los roles de los agentes de seguridad en los segundos posteriores a la masacre. Pero no le sería fácil vivir tranquilo después de aquel evento. En las semanas posteriores, algo perturbador ocurriría en su casa. Según publicó el propio diario que lo había contratado, cada madrugada entre la 1 y las 5, el teléfono de línea de su hogar sonaba insistentemente. Cuando La Rosa atendía, nadie hablaba del otro lado. Solo se escuchaba la melodía de una marcha fúnebre. Cansado del acoso, el fotógrafo decidió desconectar el teléfono, pero entonces las intimidaciones solo modificaron el número de destino. A partir de ese momento el teléfono de la redacción del diario empezó a sonar también, y ya no había música, sino una voz que decía directamente: díganle al fotógrafo que se cuide. Más allá de todos los casos en los que la policía aparece bajo la mira y generan muchísimos interrogantes y teorías, la masacre de Ramallo parecía superarlo todo. Por esos días empezó a circular un rumor que se hizo cada vez más fuerte y perdura hasta hoy entre quienes recuerdan vívidamente la cobertura del caso. Como hemos dicho antes, el juez Villafuerte Russo generaba cierta inquietud ya que había tenido un rol muy llamativo en la investigación por la trágica muerte del hijo del expresidente Carlos Saúl Menem. A la edad de 26 años, Carlos Jr. había muerto cuando el helicóptero que manejaba se estrelló. Aunque la versión oficial de la investigación apuntaba que había sido un accidente, la madre de Junior y ex primera dama, Zulema Yoma, siempre insistió que se había tratado de un atentado. Pero fue justamente el juez Russo uno de los que más enfáticamente desestimó esta posibilidad y cerró la investigación concluyendo que se había tratado de un accidente. Aquel caso que había generado fuertes especulaciones se vio repentinamente conectado a la masacre de Ramallo y no solamente por compartir juez. Ocurre que primero en los medios y después en la opinión pública comenzó a circular la versión de que en la bóveda del banco de Villa Ramallo los ladrones no habían ido buscando dinero, sino documentos.
Esta hipótesis planteaba que en el tesoro escondido en una caja de seguridad, alguien había guardado un portafolio que contenía distintos documentos ligados con el caso del hijo de Menem. Y no solo eso, esos mismos documentos aparentemente probaban que se había tratado de un atentado planificado y contaban con evidencias que apuntaban a personas concretas implicadas en la planificación del crimen. En rigor, nunca hubo datos concretos que fortalecieran esta teoría, pero la posibilidad se instaló para siempre en la memoria popular argentina. Zulema Yoma mantiene la convicción de que la muerte de su hijo no fue accidental y no descarta que en algún lugar ese supuesto maletín esté escondido de la vista de todos. Como en una historia de policías y ladrones, las condenas a los implicados en la masacre se dividieron en dos. Hubo un juicio para los asaltantes y otro para los agentes de seguridad que habían disparado sobre el auto. El primero se realizó en 2002 y apuntó a juzgar a quienes perpetraron el robo devenido en toma de rehenes. En total eran 9 imputados, entre los que se contaban policías y familiares de los ladrones que habían participado en la planificación. Hubo condenas al ladrón sobreviviente y 6 cómplices de entre 13 y 24 años de cárcel. En 2004, el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad, donde ocurrió la masacre, tuvo en el banquillo a 8 policías acusados. Finalmente, condenó a entre 2 y 20 años de prisión a 7 de ellos. Los magistrados Otmar Paulucci, Laura Inés Cosidoy y Santiago Arte sentenciaron a 20 años de prisión al ex suboficial principal de la policía bonaerense, Oscar Parodi, al encontrarlo culpable de la muerte del gerente de la sucursal Villa Ramallo del Banco Nación, Carlos Chávez. Además, dieron 18 años de prisión al ex sargento del disuelto Grupo Especial de Operaciones, GEO, de Zárate Campana, Ramón Leiva, por el homicidio simple del contador Carlos Santillán y absolvieron al sargento ayudante Martín San Miguel del Grupo Halcón Martín. A pesar de haberse comprobado que su fusil fue disparado 4 veces, San Miguel quedó en libertad. Según publicó 20 años atrás el diario La Nación, el tribunal dispuso que se investigaran las actuaciones de otros 3 jefes policiales que estuvieron a cargo de los uniformados que rodeaban la sucursal bancaria el día de la masacre. Pero no hubo mayores novedades y los condenados confiaban en que con el tiempo irían recuperando la libertad. Con los responsables tras las rejas parecía que el caso no daría más vuelcos, pero en 2007 se conoció otro dato que terminaría por confirmar hasta dónde llegaba la complicidad policial. Los medios se hicieron eco de que a pesar de los 7 años transcurridos, un estudio oficial acababa de revelar que la muerte de Martín Tito Saldaña en prisión no había sido un suicidio. El estudio forense confirmaba lo que ya casi todos tenían claro, que el delincuente murió víctima de un asesinato en la comisaría donde estaba alojado. De esa forma se caía a pedazos la versión sostenida hasta entonces por la policía, que afirmaba que Saldaña se había suicidado con la tela de un colchón. Por el contrario, los forenses habían concluido que fue víctima de un brutal golpe en su cabeza que lo sumió en la inconsciencia y fue ahorcado con un complicado nudo que jamás podría haber hecho él mismo. El nudo en cuestión, de tipo corredizo y que requería experiencia previa para hacerlo, era similar a los que se enseñan en los manuales de prefectura y que muchos agentes de seguridad saben hacer. Después, lo habrían colgado para aparentar que se había ahorcado él mismo y por su crimen no hubo una investigación más profunda. Lamentablemente, con el correr de los años, los condenados fueron saliendo uno a uno en libertad condicional por buena conducta en prisión y ciertos beneficios que se dan a los condenados a muchos años de cárcel en la Argentina. El caso de la masacre volvió a los diarios en 2011, cuando se conoció la noticia de que Carlos Martínez, el único ladrón que había sobrevivido al asalto en Ramallo, acababa de morir en un accidente de tránsito. A pesar de que había sido condenado a 24 años de prisión, había salido poco antes de la cárcel y nadie supo responder con seguridad a qué se dedicaba en su nueva vida. Lo cierto, que viajaba en moto con una joven de 18 años cuando encontró la muerte. La chica solo sufrió lesiones leves. Martínez, en cambio, salió despedido cuando chocaron contra un auto y al pegar contra un poste de alumbrado público, murió al instante.
La única que quedaba con vida para relatar lo que había pasado aquella noche en el banco era Flora, la viuda del gerente. La última condena del caso está ligada a ella, justamente, pero la favorece. El 6 de marzo de 2024, la Corte Suprema condenó a la provincia de Buenos Aires a indemnizar económicamente a los familiares de las víctimas. El máximo tribunal hizo lugar a una demanda millonaria iniciada por Flora Lacave junto a sus 4 hijos Beatriz, Cecilia, Daniela y Carlos Gabriel. Flora ya es una mujer de edad avanzada, tiene nietos y bisnietos y ha intentado rehacer su vida en la misma casa de la ciudad de Lincoln, donde alguna vez supo tener una vida feliz junto a su esposo. En entrevistas recientes que dio al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre, aún recuerda vívidamente cada instante de esa noche terrible. Cada mañana agradece estar viva un día más y espera también reunirse en algún momento con su esposo, a quien perdió hace ya 25 años.